¿Qué tal amigos? Celebramos hoy la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, uno de los 4 dogmas marianos. ¿Pero qué son los dogmas? Los dogmas son verdades de fe que están explícitas o implícitas en la divina revelación. Esto significa la palabra de Dios, ya sea escrita o transmitida. Se basa en la autoridad misma de Dios revelador, lo que conocemos como fides divina. Y la Iglesia garantiza en su definición que se hallan contenidas en la divina revelación. Es decir, los dogmas no están fuera de lo que dice la doctrina, no contradice la Sagrada Escritura. El Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 88, nos dice que el magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. Esto es, dice, una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe. Es decir, yo como cristiano católico no puedo decir esto lo creo, esto no lo creo. Si dejo creer en uno de los dogmas, dejo de ser católico. Los dogmas constituyen la base inalterable de la doctrina católica. Por lo tanto, todo católico, repito, está obligado a aceptar y a creer en ellos de manera irrevocable. Cuando la Iglesia define un dogma, no es que dicho dogma comience a ser verdad a partir de la definición del dogma. No, los dogmas más bien son verdades que siempre han existido, pero su aceptación empieza a ser obligatoria con la definición. Bueno, hoy que celebramos la Inmaculada Concepción de la Virgen María, no es de Jesús, es de María. ¿Qué significa esto? Que creemos que María fue concebida sin pecado original. Hoy la Iglesia en Centroamérica nos invita a unirnos por la Iglesia en Nicaragua, por nuestros hermanos nicaragüenses. El dogma de la Inmaculada Concepción de María fue declarada por una gracia especial de Dios. Y dice que ella fue preservada del pecado pues, de su concepción. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío IX, precisamente el 8 de diciembre de 1854, en una bula que se llama Inefabilis Deus. Y entre otras cosas, él escribió: declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, y en atención a los méritos de Cristo, esto es importante, ¿sí? En atención a los méritos de Cristo, Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constante, creída por todos los fieles. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 491, nos dice: a lo largo de los siglos la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia, según Lucas 1:28, por Dios, había sido redimida desde su concepción, preservada inmune de toda mancha de pecado original, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo Salvador. Como dice el teólogo Scott Hahn, María fue redimida por un acto de preservación y nosotros por uno de liberación. Es decir, a nosotros Jesús nos redime después de que nacemos. A María la redimió al ser concebida. ¿Qué es lo que conmemoramos con esto? Fíjese que la historia del hombre sobre la tierra es la historia de la misericordia de Dios. Desde la eternidad, antes de la creación del mundo, nos eligió, como dice Efesios 1:4, para que fuéramos santos, sin mancha en su presencia por el amor. Sin embargo, por instigación del demonio, como lo narra Génesis, Adán y Eva se rebelaron contra el plan divino, cuando le dicen, ¿no? Ustedes serán como dioses, conocedores del bien y el mal. Y les había susurrado el príncipe de la mentira, y le escucharon. No quisieron deber nada al amor de Dios. Trataron de conseguir por sus solas fuerzas la felicidad a la que habían sido llamados. Pero Dios no se echó atrás. Desde la eternidad, en su sabiduría y en su amor infinito, previendo el mal uso de la libertad por parte de los hombres, había decidido hacerse uno de nosotros mediante la encarnación del Verbo en la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Qué fundamento bíblico tenemos para lo que estamos celebrando el día de hoy? Bueno, el primer pasaje
que contiene esta promesa de redención, Génesis 3:15, que menciona ya a la madre del Redentor, lo que conocemos como el protoevangelio, donde Dios declara la enemistad entre la serpiente y la mujer. Y dice, la mujer le aplastará la cabeza a la serpiente. Ella será exaltada a la gracia santificante en el hombre que había perdido el pecado. Lucas 1:28, el ángel Gabriel, enviado por Dios, le dice a la Virgen María, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Estas palabras tienen llena de gracia, tienen una singular abundancia, es decir, un estado sobrenatural en el alma en unión con Dios. Acuérdense que quien no está en unión con Dios no puede estar en gracia. Y así, con esto, María sería la nueva Eva que vendría a hacer lo contrario que hizo Eva, a rescatarnos de la consecuencia del pecado de Eva. Eva quiso ser como Dios y pecó. María fue humilde, se consideró la esclava del Señor y nunca pecó. Eva desobedeció a Dios, el hombre se volvió pecador. María obedeció y su obediencia nos trajo al Salvador. Es lógico que aquel que nunca cometería pecado, que nos salvaría del pecado, decidiera nacer de una mujer sin pecado. La Virgen María es inmaculada gracias a Cristo su Hijo, puesto que Él iba a nacer de su seno. Es que Dios la hizo inmaculada para que tenga un vientre puro donde encarnarse. Ahí se demuestra cómo Jesús es Salvador en la guardia de Dios con María, y la omnipotencia del Padre se revela como causa de este don. Y así María nunca se inclinó ante las concupiscencias, y su grandeza demuestra como ser humano que era libre, pero nunca ofendió a Dios, y así no perdió la enorme gracia que Él le otorgó. María es libre del pecado, no por sus méritos, repito y estoy insistiendo en esto, sino por los méritos de Cristo. Él la había preservado del pecado como una preparación para su nacimiento. Ella, por ser una de nuestra raza, aunque no tenía pecado, necesitaba salvación, que solo viene de Cristo. Pero ella singularmente recibe por adelantado los méritos salvíficos de Cristo, la causa de este don, el poder y la omnipotencia de Dios. En María, entonces, vemos nosotros el estado original en que Dios creó el mundo. ¿Qué significa para nosotros esto? Pues primero nos llama a la purificación, ser puros para que la gracia de Cristo resida en nosotros. Nos llama también una invitación a la consagración al Inmaculado Corazón de María, que es el lugar seguro para conocer o alcanzar el conocimiento perfecto de Cristo. Y les decía, nos recuerda el estado original de la creación, ya que el pecado no debe tener dominio sobre nosotros. El cultivo de la vida de gracia, al contemplar a María Inmaculada, apreciamos la belleza sin par de la criatura sin pecado. Toda hermosa eres María. La gracia concedida a María inaugura todo el régimen de gracia que animará a la humanidad hasta el fin de los tiempos. Al contemplar a María, experimentamos al mismo tiempo la invitación de Dios para que, aunque heridos por el pecado original, vivamos en su gracia, luchemos contra el pecado, contra el demonio y sus acechanzas. Y para vivir en gracia es necesario orar y vigilar, que es el tema precisamente del Adviento. Pues la oración nos da la fuerza que viene de Dios y la vigilancia rechaza los ataques del enemigo. Vigilemos atentamente para rechazar estas tentaciones que nos ofrece el mundo, el placer desordenado, la avaricia, el desenfreno, las pasiones, la soberbia. Y por el contrario, formémonos una conciencia que busque en todo amar a Dios sobre todas las cosas. Que Dios Todopoderoso los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.